Buenos días, mi nombre es Heiber Delgado, estudiante de Ingeniería Mecánica. Eh, Mi grupo está conformado por Castro Edwin y Vivas Christopher. El presente de este video es hablar sobre la práctica número 4, que consiste en el arranque y funcionamiento normal de un motor de inducción. Muy bien, entonces, el arranque y funcionamiento normal de un motor de inducción. Muy bien, para esta práctica se debe tener en cuenta dos variables. La primera de ellas, que es el arranque de tensión reducida, usando resistencias en serie a los devanados del estator. Y la segunda variable, que es el arranque a tensión reducida mediante un autotransformador. Muy bien, entonces, observando la figura 1, que es el arranque agregando resistencias al estator, observamos que estas están conectadas en serie. Muy bien, y consiste en ir aumentando dicha resistencia y ver cómo reaccionan la corriente de arranque y la corriente de estabilización al mismo tiempo, lo que son los RPM del motor. Entonces, observamos que para una resistencia de serie ohm obtenemos una corriente de arranque de 100,13 A y una corriente de estabilización de 12,71 A. Por otra parte, pues tenemos que las revoluciones nos arrojan 2.997 revoluciones por minuto. Entonces podemos observar que a medida que vamos aumentando dicha resistencia, los valores de corriente de arranque y la corriente de estabilización van disminuyendo considerablemente. Muy bien. Esto se debe porque, bueno, a mayor resistencia, pues menor es el paso o el flujo de corriente a través de ella. Por otra parte, tenemos entonces el arranque a tensión reducida mediante un autotransformador, donde en la figura 2 podemos observar nuestro esquema de arranque a tensión reducida mediante un autotransformador. Entonces, para el cual obtenemos un voltaje inicial que se tomó a partir de 380 voltios, el cual nos arrojó una corriente de arranque de 100,13 A, una corriente de estabilización de 12,70 A y 2.998 revoluciones por minuto. En esta parte podemos observar que a medida de que nosotros vamos disminuyendo lo que es el voltaje, presentamos que la corriente de arranque y la corriente de estabilización para cada uno de estos casos va disminuyendo, pero va disminuyendo de una manera poco avanzada. Es decir, no son cambios bruscos los que se producen en las corrientes de arranques y la corriente de estabilización. Pero lo que sí se mantiene casi constante son los RPMs, los cuales se oscilan entre 2.997 y 2.995. Entonces, bueno, a medida que nosotros vamos disminuyendo dicho voltaje, se presenta esta variación en la corriente de arranque y en la corriente de estabilización, disminuyendo dichos valores en sus magnitudes. Muy bien, entonces a partir de los datos obtenidos de la tabla número 2 y de la tabla número 1 podemos graficar a continuación lo que son el voltaje con respecto a la corriente de arranque, el voltaje con respecto a la corriente de estabilización, el voltaje con respecto a los RPMs. Entonces, bueno, podemos observar que para el gráfico 1 con respecto al voltaje y la corriente de arranque, al linealizar dichos datos obtenemos que presentamos proporcionalidad entre dicho voltaje y la corriente de arranque, puesto que la línea de tendencia es una línea totalmente recta. Por otra parte, cuando vamos al gráfico número 2, el voltaje con respecto a la corriente de estabilización, presentamos el mismo caso eh, al caso anterior. Hay proporcionalidad entre el voltaje y la corriente de estabilización debido a que la tendencia es una línea recta. Pero presentamos una pequeña variación en lo que es el gráfico número 3 de voltaje con respecto a los RPMs. Entonces, ¿cómo podríamos explicar estos tres gráficos? Muy bien. Usando los valores de voltaje con un rango entre un valor nominal de 380 voltios y el 70% de este valor nominal, se diseñan los gráficos de voltaje versus corriente de arranque, voltaje versus corriente de estabilización y voltaje versus RPMs. Donde, como dije anteriormente, en las dos primeras pendientes positivas se evidencia una clara relación de proporcionalidad entre el aumento de voltaje y las corrientes de arranque y la de estabilización. En el caso del voltaje con respecto a los RPM hay leves desviaciones, sin embargo, hay una tendencia de consistencia en el valor de 2.997 RPM. Dicho valor es muy cercano a los 3.000 RPM, para lo cual está establecido el funcionamiento de un motor de inducción de dos polos a 50 Hz. Entonces obtenemos lo que es la tabla de arranque mediante una conexión triángulo y estrella.
Para el voltaje nominal de 380 voltios, bueno, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, que la I de arranque para una conexión de triángulo es de 177,44 amperes, mientras que para una estrella es 57,78 amperes. ¿Sí? Con respecto a la corriente de estabilización es de 22,01 para el triángulo y para la estrella de 7,45 amperes. Presentamos una pequeña variación con respecto a los RPM, mientras que para el triángulo necesita menos RPM, pero para la conexión en estrella se necesitan más RPM. Dichas conexiones se presentan en esta figura número 3, que es el arranque mediante una conexión triángulo-estrella. Muy bien, entonces me piden establecer comparaciones entre los distintos tipos de arranque y, bueno, comentar. Entonces, se sabe que en el arranque en delta el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, mientras que la corriente de línea es raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase, lo que hace que su empleo sea útil cuando se requiere un alto torque de arranque. En el caso de arranque en estrella se produce un caso contrario. La corriente de fase y de línea son semejantes, pero el voltaje de línea es raíz de 3 veces mayor que el voltaje de fase. En este tipo de conexiones se requiere un menor nivel de aislamiento, útil cuando se requiere una baja corriente de energía. Para calcular el factor por el cual se reduce la corriente de arranque en estrella en comparación al arranque en triángulo, obtenemos la fórmula que dice factor de reducción es la corriente de arranque en estrella entre la corriente de arranque en triángulo, para el cual, obteniendo los valores nominales para un voltaje de 380 voltios como se observa en la tabla número 3, bueno, decimos que la corriente de arranque en estrella es de 57,78 y la de triángulo de 177,44. Al dividir esto y multiplicarlo por el 100%, obtenemos que el factor de reducción es de 32,56%. Entonces, las condiciones de funcionamientos anormales. Bueno, las condiciones de funcionamientos anormales dicen que a medida que nosotros vamos disminuyendo este voltaje nominal, la corriente y las revoluciones aumentan, como se muestran en la tabla número 4. Entonces, iniciando con un valor nominal de 380 voltios, tenemos una corriente de 19,86 y 2.909 revoluciones por minuto. Mediante el esquema usado en nuestra práctica de reducción de tensión de alimentación que se observa en la figura 4, podemos ver que al variar dichos valores de voltaje vamos obteniendo cada uno de estos valores de corriente y de revoluciones por minuto. Entonces, ¿por qué un motor en funcionamiento normal bajo carga la corriente aumenta al disminuir la tensión de alimentación? Bueno, esto ocurre debido a que el motor necesita compensar y de esa manera entregar la misma potencia. Este aumento de la corriente es perjudicial para el motor y produce además pérdidas por el calor y daños en las mismas. Por otra parte, ¿por qué al desconectar una de sus fases el motor no arranca? Mientras que estando en funcionamiento normal, si desconectamos una de sus fases, el motor sigue funcionando. Muy bien, al desconectar una de las fases del motor sin estar en funcionamiento, este no arrancará, ya que no se genera el campo magnético necesario para hacerlo funcionar, mientras que al desconectar la fase estando en funcionamiento normal, seguirá trabajando debido a que ya hay un campo magnético existente, produciendo una corriente en las fases restantes necesarias. Sin embargo, el motor puede verse afectado por el aumento de la corriente en estas fases. Muchas gracias y esto fue nuestro video explicando lo que es la práctica 4 correspondiente a dicha evaluación. Gracias.